Yo vengo en mi carácter de gerente interventor designado por la Superintendencia de Puertos y Transportes para Egobús. Hago varias claridades. La primera, yo no hago parte de la sociedad de propietarios. A mí no me nombraron en la sociedad de propietarios. Vengo con mucho gusto a explicar el plan de salvamento o de recuperación y mejoramiento si ustedes lo quieren escuchar. Yo no puedo obligar a nadie si no lo quiere escuchar, y si el auditorio quiere que no lo exponga, pues no lo exponemos. Esto es una charla informativa que está dividida en dos partes: mi intervención y luego la del doctor Rigoberto Lugo, experto con quien hemos ensamblado conjuntamente con Transmilenio, la Superintendencia de Puertos, este proyecto. Ante todo, en mi posición de gerente, interventor, representante legal de Egobús, les comento que me pusieron aquí, en este cargo, en medio de tantas dificultades, para ver si era viable o no Egobús, si era viable para que siguiera con las ayudas que vamos a ver ahora, si no, para mandar la liquidación. Ustedes son los que deciden. Entonces, para que tomen su decisión, van a oír unos planteamientos, vamos a ver unas cifras y vamos a ver si es la decisión de ustedes que va a liquidación, pues se va a liquidación. Entonces, ante todo, quiero hacerles las siguientes observaciones. Primera, no solo como gerente interventor, sino como ciudadano, me identifico con ustedes, porque detrás de este negocio hay una gran injusticia social y gremial. Yo, en mi carácter de delegado del Gobierno Nacional para este proceso, pues tengo que decir la verdad, lo que me consta. Como auxiliar de justicia no puedo decir nada diferente. Yo no soy funcionario del gobierno porque esto es una delegación, no tengo buses, no soy accionista de ninguna empresa y en ese escenario me corresponde decir la verdad, llegue a donde llegue, guste a quien le guste, a ustedes, a los propietarios, a los de Correvial, a la Superintendencia o a Transmilenio o al gobierno. La gran injusticia que he encontrado en estos casi 9 meses es que ese fue un negocio mal ensamblado por el gobierno, un negocio injusto para los que metieron aquí con revólver a que fueran parte de este sistema. Me imagino yo que de buena fe, pero se equivocaron, porque el negocio no es perfecto, porque hoy ustedes, más que nadie, están pagando las consecuencias de esas equivocaciones. Y esto pasa lo mismo que con las pirámides. Son negocios perfectos siempre y cuando nunca falle nada. Pero aquí jamás los que diseñaron y pusieron en marcha
este proyecto, se pusieron a pensar qué podría pasar si uno de los operadores, por cualquier motivo, no funcionara. Seguramente, si ustedes estuvieran recibiendo sus rentas, no estaríamos aquí. Cada uno estaría en su casa, tranquilo, teniendo con qué comer y pagar el arriendo de los colegios, los servicios. Pero eso para la gran mayoría de ustedes no es así. La hija de don Leovigildo, no sé quién será, me escribió una carta. Yo ayer lo llamé y hablé con él. Le dije, venga a la asamblea. Una carta muy cortés, muy decente, contándome la historia de su papá, su recorrido en la vida manejando un vehículo, haciendo un patrimonio de familia, para que de la noche a la mañana el Estado le diga, usted no puede seguir manejando su vehículo, entréguelo, que se le va a pagar una renta. Y resulta que la renta no llega. Y ustedes tienen toda la razón. Y en eso me solidarizo. Y eso es algo que no lo he dicho solo aquí, por si alguno quiere decir o insinuar que soy politiquero y que me vengan a votar un plan. No, yo no soy de esos. Yo ni me vendo ni me tuerzo. Y esto lo he dicho al mismo alcalde, lo he dicho en Transmilenio y en la superintendencia. Está mal ensamblado, está mal diseñado y mal puesto en marcha el negocio en que estamos. Esa es una realidad que no podemos negar. Y como todas las cosas en la vida, y en medio de tantas injusticias que hay en este país, de la corrupción, siempre los más débiles son los que más llevan del bulto. Y aquí, señoras y señores, tenemos dos escenarios. Uno es que analicen y voten si quieren y están convencidos del plan de salvamento, o no lo voten y nos vamos a liquidación. Previas las siguientes consideraciones. ¿A qué lleva una liquidación de la empresa? Es un acto muy sencillo, es una resolución que el superintendente la firma en 2 minutos. ¿Y cuáles son las consecuencias? Se acaba toda esperanza, por lo menos en 2 años, de recibir rentas. Y ustedes pueden salir a la plaza pública, hacer trancones, amarrarse en las estaciones de Transmilenio, lo que quieran. El gobierno no va a cambiar su posición. Y antes dicen que eso es mejor porque entre más problema hay con el servicio de transporte colectivo tradicional, como con todos los demás informales, que todo eso ayuda para que el ciudadano aprenda a manejar su transporte en el SIT. ¿Y a dónde nos lleva eso? A ustedes, que son los perjudicados. Perfecto. No hay esperanza de rentas. Sé que aquí en el auditorio hay muchos abogados convenciéndonos de que voten esto y que voten la liquidación. ¿Para qué? Para ver si se ganan unos muy buenos honorarios. E indudablemente, yo
no puedo jurar sobre una Biblia, pero sí creo que estas demandas se pueden ganar. ¿Cuánto se demora con este país y cómo funciona la justicia? 5, 6, 8, 10 años. Y yo pregunto, ¿ustedes cómo van a hacer para aguantar sin rentas? Algunos aguantarán y otros no. Entonces, esta decisión es fundamental para ustedes. A mí me da lo mismo si ustedes votan el plan o no, pero mi deber como ciudadano y como gerente interventor es hacerles caer en cuenta qué puede pasar en ese escenario. Todos los días le pido a Dios que me haga, ante todo, una persona justa. Y simplemente vengo a decirles cuál es la posición mía como delegado del gobierno. Vamos a hacer ahorita más adelante una exposición que les ruego el favor que nos la permitan hacer, porque les aclaro, nosotros no pertenecemos a esta sociedad. Nosotros no intervenimos en esta sociedad. Nosotros no determinamos si ustedes son o no son accionistas, si tienen o no tienen acciones, si la sociedad es válida o no. Eso no es nuestro resorte. Aquí, con el mayor de los gustos, venimos a explicarles cuál es el plan que estamos presentando. Un plan que tiene unos lineamientos que sacó Transmilenio con la Superintendencia de Puertos. Unos lineamientos sobre los cuales nos tuvimos que basar. Y un plan que, si se pone a funcionar, va a destrabar todo esto que tenemos. Entiendo perfectamente la molestia de algunos de ustedes, o de la mayoría de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen información de nada, porque nadie les ha mostrado un balance, porque nadie les ha mostrado cifras, porque nadie les ha dicho dónde están parados, porque sale el señor alcalde y promete unas rentas que va a pagar desde octubre y no las paga. Porque hay mucha improvisación en esto. Y yo sí le pediría a los que van a ser representantes, ustedes si quieren elegir hoy o eligen, no es problema mío, para que hagan parte de una sociedad que los mantenga informados, para que abran una página web, porque sé que convocar a tantas personas en una asamblea no es fácil para nadie. Pero tengan en cuenta que la sociedad se inició con una sociedad de propietarios, así está en la licitación. En esa sociedad se pusieron en plata 20 millones de pesos, de los cuales a esa sociedad le prestaron 18 millones y Correvial puso 2 millones de pesos. Por eso ustedes arrancaron con una propiedad del 94% y así arrancó el negocio. Posteriormente, cuando el negocio arrancó, los 2 o 3 meses, empezó a dar unas pérdidas impresionantes, lógicamente, en el arranque de la operación. Transmilenio conminó a Egobús a que tenía que hacer una capitalización para no liquidar la empresa. En ese momento, Correvial constituyó una fiducia para prestarles a usted de unas acciones como 3.700 millones de pesos. Y a mí no me vengan a decir que es que yo estoy defendiendo aquí a nadie.
Aquí se habla mucho de que los señores de Correvial y etcétera, que han robado, que han hecho, que los han tumbado. A mí no me consta nada. Todos han perdido. Y Correvial y compañía han perdido como 5.000, 6.000 millones de pesos en plata. Entonces, si yo, en mi carácter de auxiliar de justicia, hubiera detectado algún delito, era mi obligación denunciarlo. Pero eso no ha pasado, y el día que yo lo detecte, si es que existe, lo haré. Entonces, yo no sé si está arreglado el señor allá o no está arreglado, no es problema mío. Yo hago y hago mi trabajo sobre lo que me consta, con los documentos y con las pruebas. Entonces, señores, aquí están esos dos caminos. Simplemente que yo sí quiero hacerles caer en cuenta que si ustedes escogen el camino de que creen y confían en que la empresa puede salir, lo tomen. Si no, pues la liquidación. Pero les hago las siguientes aclaraciones. Si el plan de recuperación se vota, ¿qué sucede? Correvial no va a manejar la empresa por 12 años. Segundo, se crea un vehículo de propósito especial independientemente de Egobús, y el contrato de concesión se le alquila, digamos, a esa sociedad. Esa sociedad va a ser la encargada de operar, contratar los conductores, rendir cuentas, prestar el servicio, y ese contrato se devuelve después de 12 años. Y esa sociedad nueva que se va a constituir, o esa fiducia que se va a constituir, es la encargada de pagarles a ustedes las rentas desde el primer momento que empieza a operar. ¿A qué costo? Por encima de cualquier otro gasto. Entonces, ahorita las cifras las vamos a poner en pantalla. Entonces, ese vehículo que no va a ser Egobús ni Correvial, ese vehículo empieza a funcionar y garantiza, porque ese vehículo constituido le toca poner también un capital para empezar a trabajar. Y del recaudo de los pasajes se paga primero las rentas, que no era lo que venía sucediendo anteriormente, que del recaudo se pagaban las rentas cuando alcanzaba. Aquí se paga directamente y ese operador va a garantizar por los 22 años que quedan de la concesión el pago de las rentas nuevas. Viene el inconveniente de las rentas que se deben hoy en día. Esas tiene que pagarlas Egobús con un plazo que tenemos de 3 años estructurado para poder, mientras se va fortaleciendo la empresa. En ese caso, quiere decir que las rentas anteriores se van a recibir con atraso, las nuevas hay que pagarlas al día. Por otro lado, hay contemplada una capitalización para la democratización de Egobús, que es condición forzosa para que el plan sea aprobado por la Superintendencia de Puertos. Y esa capitalización yo entiendo que es el 30% del valor de la renta para capitalizar, con el fin de que ustedes sean propietarios, y esto va a ser vigilado por la Superintendencia. El que no quiera capitalizar, pues no capitaliza. Esto, como yo digo,
Capitalización con revólver no existe. Y entonces los escenarios que quedan son, primero, que el distrito, por la figura de la chatarrización, les compre a ustedes y el distrito se vuelve rentista. Pero como la plata no va a alcanzar, a algunos de ustedes les va a tocar quedarse como rentistas, así no capitalicen. Entonces miren los escenarios. El que quiera vender su renta al distrito hasta donde alcance, la chatarra al distrito hasta alcancen los recursos de los 200.000 millones, la puede vender. Otros dirán, yo quiero seguir como rentista. Y otros dirán, de pronto yo quiero capitalizar mi 30%. Con la garantía de que esto lo va a manejar un vehículo que no es Egobús, ni es Correvial, ni sus accionistas. Son entidades que saben del negocio, que van a contratar un operador internacional probablemente y que están forzados a que esto funcione y produzca. Mejor eso que nada. Entonces, ustedes, señores, tienen la palabra, tienen la disposición. Si quieren votar el plan, lo votan. Si no quieren, no lo votan. Analicen los escenarios. Porque hay que ver qué es mejor. El negocio, de acuerdo a las proyecciones que vamos a mostrar ahora, es supremamente rentable a largo plazo. A largo plazo. Los primeros años hay que colocar plata. Y bueno, si ustedes creen que no van a aguantar hambre votando la liquidación, pues vótenla. Por eso, no hay más. No hay más. Entonces, vamos a hacer la exposición. El doctor Lugo va a hacer la exposición de la parte financiera y nosotros nos vamos, quedan ustedes en la asamblea para que tomen la decisión que más crean conveniente. Mil gracias. Bueno, aquí me están pegando, se me olvidó algo. Perdón, se me olvidó mencionar algo. Ustedes arrancaron, cuando se pusieron los 20 millones iniciales, arrancaron con una propiedad del 94%. Debido a que hubo que hacer una capitalización de más de 3.700 millones de pesos, hay unas acciones en fiducia a favor de ustedes, si las quieren pagar y las pueden pagar algún día, e inclusive con la capitalización para que guarden el 94%. Si no, pues lógicamente en los negocios, si no se pone plata, y eso lo ha dicho el superintendente en todos los escenarios también, pues uno no puede pretender ser socio de algo si no pone recursos. Entonces, la participación de ustedes hoy efectiva es el 0,54% de la sociedad, pero tienen en la fiducia el resto de las acciones si las compran para mantener el 94%. El doctor Lugo les va a explicar rápidamente el plan y los dejamos en su asamblea. A continuación voy a presentarles de manera somera el trabajo que se ha realizado para la superintendencia de Puertos y Transportes y Transmilenio y Egobús en relación con el plan de salvamento. Lo primero que hay que aclarar es que este plan de salvamento es un documento que presentó Transmilenio y la superintendencia para los operadores que están siendo intervenidos actualmente para tratar de dar la última esperanza y buscar
un mecanismo que permita operar para no llegar a lo que los abogados llaman la fatalidad del contrato, es decir, para no llegar a una terminación temprana del contrato. En este sentido, lo que se está presentando aquí es un modelo financiero, es unas consideraciones de carácter general para que ustedes se ilustren y puedan tomar libremente las decisiones que tengan que tomar ahora o después o más adelante o cuando sean convocados. Les aclaro, yo no pertenezco ni a Egobús, ni pertenezco a ningún, ni a la sociedad de propietarios, simplemente se me contrató por los lados de la superintendencia para elaborar un modelo financiero que permita dar viabilidad a este instrumento. Bueno, vamos a continuar aquí. Lo primero que quiero mostrarles es la gráfica que están viendo aquí en la pantalla. Esta gráfica muestra el modelo general de administración que se está proponiendo, Transmilenio y la superintendencia. Ese es un modelo que parte de las siguientes consideraciones. Primera, el contrato de concesión sigue vigente. Es decir, la relación Egobús-Transmilenio que ven ustedes en la flechita roja sigue existiendo porque los contratos de concesión 012 y 013 fueron fruto de un proceso de licitación y en ese contexto se preserva esa relación contractual. Número 1. Número 2. Como ustedes pueden ver en la tablita de color amarillo, en la figura de color amarillo aparece el patrimonio autónomo del sistema integrado de transporte. Por supuesto, ese es el patrimonio que recauda todos los ingresos del sistema, tanto lo que pagan los usuarios como los aportes que hace el distrito a través del Fondo de Estabilización Tarifaria. En ese contexto, ese fondo que existe actualmente y que está operando actualmente sería el encargado de remunerar al patrimonio autónomo de la concesión, que también es una obligación contractual. Es decir, hasta ahora no hemos dicho nada nuevo en el contexto del arreglo institucional de estos contratos. ¿Qué aparece como novedoso en el esquema propuesto por la superintendencia y por Transmilenio? Que aparece una persona jurídica que va a asumir la administración de la concesión. Se llama, para efectos genéricos, vehículo de propósito especial, que cumple con las siguientes funciones. Número 1, será el administrador de las concesiones. En desarrollo de esa función, pues es el encargado de operar, es el encargado de alcanzar el cierre financiero de la operación, es el encargado de negociar con los proveedores y con los financiadores para lograr el cierre financiero de la operación. Ya vamos a ver y les voy a mostrar las cifras que seguramente ustedes no tienen en la cabeza, yo se las voy a mostrar del tamaño de lo que estamos hablando. Este vehículo, esta persona jurídica que va a administrar el contrato, lo puede hacer en distintas modalidades. Eso no se ha definido, eso se definirá más adelante cuando entre el proceso de negociación, en el cual muy seguramente la superintendencia y Transmilenio tendrán mucho que decir. Y digo esto para que ustedes sepan a ciencia cierta que esa persona jurídica que llamamos aquí vehículo de propósito especial puede conformarse como una sociedad o puede simplemente ser un administrador. Si es una sociedad, pondrá aportes de capital y por lo tanto de alguna manera tendrá que obtener réditos
de la explotación de esos contratos. O si es un administrador, pues va a cobrar una comisión por administrar. Ese vehículo, eso no es nuevo, eso no es un invento ni de Transmilenio, de la Super. Así se concibió, y ustedes lo pueden ver, la administración del aeropuerto El Dorado, ¿sí? Hay unos señores que se llaman OPAIN, que delegados por el Estado administran el aeropuerto de la ciudad. Por eso construyeron unas obras, por eso están administrando, y ellos bajo esa figura administran. Es una cosa más o menos parecida. No voy a decir que es un contrato similar. ¿Por qué no es un contrato similar? Porque aquí el contrato tiene origen en la relación entre Egobús y este vehículo, esa persona que va a administrar el contrato. Es muy importante aclarar que ese contrato, como Egobús, como concesionario, va a seguir teniendo la responsabilidad de responder por los contratos de concesión. El contrato que se haga entre Egobús y ese vehículo especial, y Egobús son ustedes, ese contrato tendrá que ser un contrato espejo, casi calcado del contrato de concesión, porque esa persona jurídica va a tener que administrar bajo todos los parámetros que exigen los contratos de concesión y las obligaciones que tiene ante Transmilenio. Como administrador, el señor también tiene una relación con el patrimonio autónomo, porque va a ser beneficiario del patrimonio autónomo. Y el patrimonio autónomo del concesionario, que actualmente lo tienen ustedes con la fiducia popular, podrá ser cambiado seguramente, será el encargado de decirle, mire, págueme esto, págueme aquello, págueme lo otro, para que garantice la operación. Pero el patrimonio autónomo tendrá como primera obligación, y ahí por eso se separa, el pago de las rentas. Como lo mencionó el doctor Cadena, esa es una obligación indelegable. Ustedes entraron al sistema integrado de transporte y parte de la democratización, la concepción que tuvo Transmilenio y ese gobierno en ese momento, era que las rentas eran una forma de participar democráticamente. Aquí no sucedió como sucedió en Cali, donde los transportadores fueron sacados a sombrerazos. Aquí se les vinculó como rentistas. En ese sentido, las rentas son sagradas y por lo tanto, por esa razón, se pagan primero que cualquier cosa. Obviamente, esto pues se pagan así como las están pagando los demás operadores. Todos los operadores que están funcionando están pagando sus rentas puntualmente. El problema de Egobús y de Ecobús es que no tuvieron el capital para operar. Esa es la razón por la cual fueron intervenidos. En ese contexto de modelo general, ahora les voy a presentar. Ahora, sí, algunos miembros no sabemos quién pueda ser esa empresa o esa persona jurídica que vaya a administrar. El doctor Cadena mencionó que hay operadores internacionales que están interesados. ¿Por qué? Pues porque tienen modelos de administración muy eficientes y podrían entrar a operar. Ellos tienen la capacidad de negociar flota La flota no se produce en Colombia, ustedes lo saben. Sí, la flota se produce en Brasil o se produce en México o en otros países, y apenas ahora se están construyendo aquí, se están ensamblando flotas por otras empresas. Entonces, en ese sentido, quien vaya a administrar estas concesiones debe tener una capacidad muy grande de gerencia, y por lo tanto lo que se quiere y lo que quiere la superintendencia y Transmilenio es separar el riesgo Egobús para que vuelva a creerse por parte de los proveedores de vehículos, por parte de los proveedores de combustible, por parte de los proveedores de llantas, por parte de los proveedores de todos los insumos y por parte de los financiadores, que no va a haber una figura que se llama Egobús interviniendo en la administración del contrato. El modelo entonces económico y financiero que se hizo para analizar esto tiene que dar respuestas
a varias preguntas. La primera, si es viable tener un operador privado, una tercera persona operando y que además de eso genere beneficios económicos para el socio, para el concesionario Egobús. La respuesta es sí, es posible. Segundo, que Egobús tenga la capacidad para pagar sus deudas. Tercero, que Egobús tenga la capacidad para hacer inversiones en patios, porque las inversiones en patios hay que hacerlas, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, este modelo institucional se diseña para darle una oportunidad, llamémoslo así, a que el contrato, porque bajo las condiciones actuales no es posible que ningún banco preste un solo peso, no es posible que ningún proveedor ponga en riesgo su capital para este proyecto. Ya lo vimos, Egobús tiene firmado un contrato con Volvo, ¿sí? Y Volvo con una financiación a través del gobierno sueco. Y el gobierno sueco dijo, un momentico, paren ahí, porque hasta que no se organice este tema, nosotros no vamos. Entonces, lo que hizo Transmilenio y la Super es, busquemos una manera distinta, y así lo mencionó el doctor Cadena con claridad, para que ni Egobús, ni Correvial, ni la sociedad de propietarios, ni nadie que se le parezca, sea el que vaya a manejar, vaya a administrar el contrato. Pero el negocio debe ser tan bueno para que todos ganemos, o todos ganen, pues. Siga, por favor. Vamos a la primera. Ahora voy a pasar a presentarles las cifras globales de lo que es Egobús, que tal vez nunca se las han presentado a ustedes y por esa razón, pues, no me voy a detener aquí en los supuestos del modelo, pero los supuestos macroeconómicos de este modelo, pues son los comunes y corrientes y que ustedes ya más o menos conocen, un comportamiento de los combustibles, de los precios de los neumáticos, de los lubricantes, la tasa, el IPC, los salarios, la DTF, etc. Sí. Como estos modelos no se hacen para complacer a todo el mundo, sino que se hacen con las necesarias medidas de estrés que sean posibles y que hagan que no sea tan optimista, fue necesario hacer un ajuste en los ingresos, en las proyecciones de ingresos del modelo de Egobús. Cuando se licitó, se habló de que las operaciones zonales iban a tener más o menos entre 2 y 2,5 el índice de pasajeros por kilómetro. Eso daría un tamaño un poco más grande, sobre todo en la cantidad de pasajeros o de abordajes que tenía el sistema. Sin embargo, se ha demostrado que ese índice no va a ser posible alcanzar en los próximos 7 u 8 años. Por lo tanto, aquí se trabajó con un índice de pasajeros por kilómetro más pequeño para no ser extremadamente optimistas. Dentro de los ejercicios que hicimos, el mismo superintendente nos señaló que tampoco podíamos irnos al otro extremo de castigar el modelo, porque pues no se trata de eso. Entonces logramos un índice que es más o menos el índice con el cual están operando los operadores, los 7 operadores que actualmente están operando. Siguiente. Bien, por ahí hay una cabeza que me está y necesito. Eso, gracias. Muy amable. Bien. Bueno, esto solamente es para recordarles, pero para que tengan las cifras en su cabeza. Cuando Egobús se presentó a la licitación, se presentó con el siguiente esquema. Se presentó con 2.208 vehículos, y aquí no hablo de propietarios porque sé que hay propietarios de 5 o 6 vehículos, como hay propietarios de un vehículo o de medio vehículo. Entonces, aquí no hablamos de propietarios, sino de vehículos, de los cuales 2.157
vehículos están por renta y 51 en venta. Esto hace que Egobús tenga una responsabilidad mayor sobre las rentas que otro propietario. Adicionalmente a eso, ustedes también saben que cuando se presentó Egobús, eso sí, no lo tenía por qué saber Transmilenio, Egobús dijo, además de que yo quiero que mis rentistas, porque la premisa de democratización que usó Transmilenio era las rentas, que si además de rentistas iban a ser socios de las empresas, pues muchísimo mejor. Y a la ciudad le interesaba muchísimo en su momento que algunos rentistas dijeran, yo también quiero ser dueño de este negocio y quedarse como socio. En ese sentido, eso quedó en 2.200. Siguiente. No, ya voy a terminar para. El modelo son 75% de esto va a chatarra, de los vehículos que vinculan. Pero hay una cifra muy importante. Egobús tiene que, como tiene que absorber parte del colectivo, tiene que comprarle a los demás operadores 411 vehículos. Esa inversión hay que hacerla y ese billete hay que tenerlo en rama al momento de que termine el proceso de implementación. Eso vale 100.000 millones de pesos. Siguiente. La situación de este fenómeno de la chatarización es que la flota vinculada tiene un valor patrimonial de 365.000 millones, de los cuales la flota que se va a usar en servicio tiene un valor patrimonial de 134.000 millones y son 230.000 millones que se chatarizan. Eso en economía se llama activo hundido, es un tubo del acueducto que queda enterrado en la tierra, que es un costo para el proyecto, pero que de lo cual jamás vamos a sacar un rédito. Esa es una condición que así se planteó en la licitación y que es parte del costo. Por eso la concesión ya no iba a 12 años, sino va a 24 años para que el sistema lo pagara. Siguiente. Egobús necesita para operar 1.886 vehículos. Eso es una flota gigantesca. Esa es una flota, yo la he comparado con la Bolivariano, y Egobús es muchísimo más grande que la Bolivariano, y la Bolivariano lleva, no sé, 80 años, no sé cuántos años operando en este país. Egobús es la segunda concesión del SITP en tamaño y en operación económica. No se les olvide eso. Tiene un potencial de crecimiento enorme porque tiene la cuenca de Suba Centro, donde la tasa de crecimiento de la demanda es la más alta de Bogotá, y tiene la zona de Perdomo, que es la zona por pequeña, tiene la economía a escala que le genera la mayor rentabilidad de todas las cuencas. Esos estudios se hicieron en su momento en Transmilenio y hoy sigue siendo completamente válido. Siguiente. Bien, este punto es muy importante. ¿Qué plata se necesita para que esta empresa opere? Se requieren 470.000 millones de pesos, señores. Se requieren hacer esas inversiones entre el año 2015 y el año 2016. Parte de esa flota, todo es inversiones. Hay que comprar la flota en canje, hay que comprar los vehículos nuevos, hay que hacer el alistamiento de los vehículos, hay que adecuar la flota usada que se va a usar, hay que adecuar los patios y hay que comprarles los vehículos, los 51 vehículos que están en venta, hay que sacarse la mano, meterse la mano al drill y pagarlos. O sea, son cerca de 470.000 millones de pesos de inversión que se están haciendo. Ahí está la plata del factor de calidad. Señores, siga. Bien, son en vehículos nuevos son 330.000, siga. Bien. ¿Cómo se va a financiar esto? ¿Cómo se tiene pensado financiar esto? El proveedor de vehículos va a poner el 31, señor. El proveedor de vehículos va a
Me quedé sin micrófono. Aló. El proveedor de vehículos tiene un soporte de cerca del 40%, 38%, que es Volvo, que seguramente el operador que se vaya a contratar, el nuevo administrador del contrato, va a sentarse a negociar y va a sentarse a optimizar esta oferta. Son 171.000 millones que ya tienen un primer contrato aprobado y que además tiene la EKN de Suecia financiando el 85% a una tasa de interés, créanme, realmente barata, porque la EKN es una compañía que sirve para financiar las exportaciones de Suecia. Los desembolsos, se requieren desembolsos de créditos comerciales por 158.000 millones, pero también pueden ser de otros proveedores. Se requiere un crédito complementario para la flota en canje, un crédito para, aquí están reconocidos los pasivos, que son 21.000 millones, y se requiere casi 70.000 millones de equity de los socios. Los socios o son los rentistas que decidan capitalizar, ojo con lo que estoy diciendo, los rentistas que decidan capitalizar, u otros socios de Egobus que tienen que poner la plata, bien sea invitando un fondo de capital privado. Obviamente lo que se requiere es un capital que equivale solo al 15.7% de la financiación. Siguiente. Bien, aquí está el tema de las rentas. Es muy importante decir lo siguiente. Aquí en este modelo suponemos que el distrito va a comprar una capitalización casi de 40.000 millones de pesos en rentas, que son los vehículos que están para chatarrizar. Eso quedó en el decreto 580 del 2014 y en la resolución 5 del 2015. Eso quedó establecido y el distrito puede optar por dos medidas: entrar como socio, por lo tanto aspiraría a participar de la rentabilidad del proyecto, o dos, se le paguen esas rentas dentro de 7 años a una tasa del IPC. En este modelo, para sustentarlo ante Transmilenio y ante la superintendencia, se optó por la medida de que el distrito se queda como socio hasta el final de la concesión. Bien, el valor patrimonial de las rentas no capitalizadas, pues es lo que aparece ahí, y el pago de las rentas en los primeros años corresponde a lo siguiente. Aquí, ¿qué se modeló? Como la idea que tiene la superintendencia y Transmilenio es que parte de los rentistas sean socios de verdad de la empresa, pues deben capitalizar. En ese sentido se simuló que el 70%, puede ser menos, capitaliza el 30% de su renta, y así se hace el salvamento de la empresa. Siguiente. Bien, ya no voy más a entrar en detalles, vamos al último cuadro, porque ahí hay ingresos y todos. Todo esto de los costos lo saben ustedes, la última. Este es, pues ahí no se ve, pero en el documento oficial es que pues está el poder en este momento de Transmilenio y de la superintendencia, y seguramente ellos lo irán a aprobar o lo irán a hacer ajustes. Al final, aún teniendo un administrador garantizando la operación del vehículo, garantizando la operación del servicio, pagando todas las rentas, pagando todas las obligaciones, queda un flujo de caja libre que en los primeros años, en el año 2020, puede ser del orden de 119.000 millones de pesos. O sea, aquí no estamos hablando de un negocio pequeño, estamos hablando de un negocio que genera una caja enorme, pero para eso pues hay que dar los primeros pasos, y los primeros pasos es tomar la decisión si se salva la empresa o se va a liquidación. Y si se va a liquidación, algo que no les mencionó el doctor Cadena, no se les olvide que el contrato pasa a tener una terminación temprana.
Y en la reglamentación de la ley, recuerden esto, en la reglamentación de la ley, quien permite que se caduque un contrato no puede volver a contratar el Estado por varios años. Eso no se ha analizado jurídicamente las implicaciones que tendrían para ustedes, porque de alguna manera ustedes son socios de una empresa que contrató con el Estado.